Hola muchachos, bienvenidos al siguiente tema de la materia que trata acerca de lo que son los algoritmos informáticos. El mundo. Aquí vamos a definir lo que viene siendo la parte de lo que es un algoritmo. Nos dice que un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas que se definen de manera ordenada, finita y que obviamente nos permiten dar solución a un problema. ¿A qué se refiere de manera ordenada? Pues obviamente que las instrucciones estén hechas de tal manera que se siga un procedimiento y ciertos pasos. Nos dice también que son finitas. ¿Qué significa esto? Que sea finito significa que debe de tener un fin. Es obligatorio que un algoritmo tenga un inicio y un fin. Nos dice que un algoritmo también se le denomina como una lista de instrucciones que se utilizan para resolver un problema abstracto, es decir, que un número finito de pasos se convierten en datos para dar solución a lo que viene siendo un problema. No solamente problemas informáticos, sino matemáticos, cotidianos de la vida real, dentro de las empresas o inclusive dentro de su carrera. ¿Cuáles son las características que deben de reunir los algoritmos? Uno, ya les había mencionado, finito, es donde debe de terminar en un número finito de pasos. Quiere decir que un algoritmo debe de tener contados los pasos para los cuales se les va a dar solución a lo que viene siendo el problema. Número 2, definitividad. ¿Qué significa? Que nos dice que cada paso del algoritmo debe definirse de modo preciso, es decir, sin ambigüedades. Aquí nosotros en la parte del algoritmo no podemos decir, ay, pues más o menos súmele un 10 o más o menos réstele un 10%. No, aquí tiene que ser una instrucción de manera precisa, corta, ¿sí? Que no permita o no dé paso a la ambigüedad en ese dato. La siguiente característica son entradas. Para un algoritmo debemos de tener entradas. ¿Qué son las entradas? Pues los datos que yo necesito para dar solución al problema con un algoritmo. Siguiente característica, una salida. Debe de tener siempre una o varias salidas, ya sea que un algoritmo tenga una solución o no solamente una solución, sino varias. Y finalmente la última característica, la efectividad, es donde el algoritmo debe de ser efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones deben ser sencillas y que no debo de poner más pasos de los que se suponen deben de solucionar el problema de mi algoritmo. Si se fijan, estos 5 características definen claramente y concretamente lo que un algoritmo debe de tener. ¿Cuáles son aquellos elementos o partes de un algoritmo? Son 3. 1, la entrada, 2, el proceso y 3, la salida. La entrada es aquella que nos dice que corresponde a todos los datos necesarios que se requieren para dar solución al algoritmo, aquellos datos que yo voy a utilizar durante el proceso. Número 2, el proceso, pues es obviamente donde yo doy solución al problema del algoritmo, donde yo tengo la solución a la situación planteada. Y salida, últimamente, pues son los resultados arrojados a partir de un proceso. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué camino debería de seguir un fantasmita para llegar a Pac-Man lo más rápido posible? Ya sabemos que tenemos aquí en esta parte el fantasmita y acá en esta otra parte el fantasmita, ¿sí? El Pac-Man. Necesitamos un mapa de laberintos, ya lo tenemos en esta parte, ¿sí? Este mapa muestra las conexiones entre las casillas abiertas y adyacentes en el laberinto o la falta de conexiones que hay una pared en medio. Y el problema es encontrar un camino que lleve al fantasma a Pac-Man. ¿Cuál sería
lo que viene siendo un algoritmo. Un ejemplo sería movimiento hacia la derecha, movimiento hacia abajo, movimiento hacia la izquierda, movimiento hacia abajo y movimiento hacia la izquierda. Ese sería un algoritmo. Sin embargo, no significa que sea el único, ya que tenemos suficientes lados por donde irnos y llegar directamente a Pac-Man. Este es un ejemplo de un algoritmo, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de expresión de un algoritmo? Muchas veces pueden ser de manera de un lenguaje natural, como el que nosotros hablamos, algún pseudocódigo. Pseudocódigo significa que yo ya lo esté escribiendo para un código de programación, y los denominados diagramas de flujo o lenguajes de programación, entre otros. Dentro de lo que viene siendo un diagrama de flujo, muchachos, se tiene que ver lo que son las variables, las constantes y las expresiones en informática. ¿Qué es una constante? Una constante es un espacio en memoria de la computadora que nos permite, dentro de un algoritmo, tener un valor que no cambie. La constante se maneja exactamente como en matemáticas. Un ejemplo más claro es el pi. En la fórmula pi por radio al cuadrado sabemos que el pi nunca va a cambiar. Entonces el pi siempre va a ser 3.1416 y se le denomina constante dentro de esa expresión. Una expresión es una combinación de variables y constantes, valores o constantes, operadores y funciones, que al momento de evaluarla nos da un valor concreto. En este caso, un ejemplo pues es la fórmula que les acabo de dar. El área de un círculo sería área es igual a pi por radio al cuadrado, y eso se le denomina una expresión matemática. Una variable es totalmente diferente a una constante y a una expresión. Una variable es un elemento dentro de una expresión que posee un valor, pero ese valor, como su nombre lo dice, puede ir variando, puede ir cambiando a lo largo de la definición del propio algoritmo. El algoritmo debe de tener declarado tanto la constante como la variable, identificando el tipo de dato que trate. Por ejemplo, en lo que era la fórmula para el área del círculo, pi por radio al cuadrado, pi sería la constante y radio sería la variable. ¿Por qué? Porque no siempre va a tener el mismo tamaño del radio. ¿Sí me explico? Eso sería la variable. ¿Qué tipos de datos puede manejar una variable? Esto depende muchísimo del lenguaje de programación que ustedes vayan a manejar, que es, creo que el que más manejan en su carrera es el C o el C++. Sin embargo, en la mayoría de los lenguajes de programación son aquellos que determinan los valores que una variable puede tomar. Por ejemplo, el tipo de dato char solamente puede tomar un solo valor. El short solamente puede tomar de menos 128 a 127, y este sería numérico. El int, puros números enteros. El long, números enteros, pero mucho más grandes que el entero. El float, ya son números, pero con puntos decimales. El double, son mucho más grandes que el float, pero con puntos decimales. Y el long doble es uno de los tipos de datos mucho más grandes que se utilizan dentro de la programación. Es importante, muchachos, que ustedes estudien que estos son tipos de datos que se utilizan en las variables y en las expresiones que se utilizan dentro de los algoritmos. ¿Qué son los operadores? Recuerden que una expresión matemática se denomina o se compone por operandos y operadores. Un operador aritmético es aquel que me permite realizar cualquier operación con los operandos. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, división módulo o el resto de la división.
Los operadores relacionales son aquellos que nosotros ya vimos y que ya no son familiares en la función sí en la parte de Excel, que son menor que o igual, mayor que o igual, igual o distinto de o diferente de. Son estos operadores relacionales o de comparación también denominados así. Los operadores de asignación son aquellos que al combinarse con el signo de igual pueden llegar a tomar ciertos valores. Es decir, el signo de igual me asigna un valor de una variable a otra variable. La variable de la izquierda asigna lo que viene siendo su valor según lo tenga la variable de la derecha, ¿sí? Aquí tengo un más igual, aquí significa que voy a tener que sumar el valor de X más el valor de Y esto volverlo a asignar a la variable X y así sucesivamente. Estos operadores de asignación casi no se usan a menos que ya entren directamente dentro de la programación. Y los famosos operadores lógicos o de las tablas de verdad que seguramente ya han visto en matemáticas. Tenemos los más usados aquí en informática, el operador AND o lógico y, que se representa a través de dos ampersand, el operador lógico OR o el que se representa con dos líneas de manera vertical y el operador NOT o aquel que niega toda condición que va antes de él o después de él, más bien dicho. ¿Sí? Aquí tenemos un algoritmo. Nos dice que este algoritmo es para escribir una carta. Primero vamos a tener que identificar cuáles son las partes. Número 1, ya sé yo que tengo 13 pasos definidos. Esto conlleva la característica de finito porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pasos para poder obtener yo una salida. En rojo tengo las entradas. ¿Qué quiere decir las entradas? Los datos que yo necesito para poder obtener la salida. En este caso, una carta. El proceso es aquel que utiliza las entradas para poder producir una salida. En este caso sería pues obviamente escribir el contenido de la carta y finalmente la salida que nos dará cómo ya tener la carta dentro del sobre y sellado. Aquí tenemos otro algoritmo. Por ejemplo, elaborar un algoritmo para calcular el promedio final de la materia de herramientas informáticas. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes. 55% del promedio final de sus calificaciones parciales, 30% de la calificación del promedio y 15% de la calificación de un trabajo final. Nuevamente tengo un inicio, tengo un fin, tengo los pasos numerados y la entrada en este caso sería el paso número 1. ¿Por qué? Porque tengo el primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, que en nuestro caso pues serían las unidades. Nos dice que aquí debemos de obtener lo que es el 55% del promedio de esos tres parciales. Entonces este segundo paso estoy sumando, estoy dividiendo entre 3 porque voy a obtener el promedio, pero para multiplicarlo por el 55% que corresponde a esos parciales. Luego doy la instrucción de que me den el valor del examen, que me den el valor del trabajo final y ahora sí saco el promedio final. Con el promedio que saqué en el paso 2 más el 30% que equivale al examen más el trabajo final con su 15%, al final voy a estar obteniendo el promedio final. ¿Sí? Estas son las entradas del paso 2 al paso 5 es el proceso y el paso 6 es la salida. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo, también se los voy a leer. Nos dice, calcular el sueldo de un empleado dado como datos de entrada, el nombre,
las horas de trabajo y el pago en horas. La constante que yo voy a manejar es el pago por hora, que son 50.30 pesos. ¿Qué variables voy a estar manejando yo allí? Pues obviamente el nombre, que nunca va a ser el mismo, las horas, que nunca van a ser las mismas, y el sueldo que se calcule, que nunca van a ser las mismas. Lo único que va a ser constante y que se va a quedar con el mismo valor es el pago por horas. Vuelvo y regreso otra vez a las características. Tengo un inicio, tengo un fin y tengo la numeración de pasos. Esto siempre ustedes tienen que enumerarlos, muchachos. Luego, primero debo de tener las entradas. En mi caso son los dos primeros pasos, leer el nombre y leer las horas que él trabajó, para después realizar un proceso en el paso 3 que solamente consta de multiplicar el pago de horas por las horas trabajadas y finalmente escribir el sueldo y el nombre. Si se fijan, paso 1 y paso 2 son entradas, paso 3 es el procedimiento y paso 4 es la salida del algoritmo denominado sueldo. Si se fijan, muchachos, los algoritmos no son otra cosa más que como un tipo de receta de cocina. Tal y cual la receta de cocina debe de llevar una serie definida de pasos tal y cuales nosotros debemos de seguir, porque si no lo seguimos no vamos a obtener el resultado esperado. También en una receta de cocina tenemos los valores de entrada. En este caso serían, por ejemplo, los ingredientes, ¿sí? Y para realizar el proceso, pues obviamente preparar la harina, preparar el relleno, las frutas, etcétera, y la salida sería, no sé, un pastel, ¿sí? Sería como una receta de cocina tal y cual nosotros lo estemos leyendo. Finalmente tenemos lo que es un algoritmo par o impar. Este está un poco difícil, sin embargo, es muy sencillo. Otra vez, ¿qué significa? Mi problema es definir si el número que yo pida al usuario es un número par o que me diga si es un número impar. Para ello voy a tener de entrada un número entero y de constante pues no voy a tener nada. Probablemente pueda manejar de constante el número 2, ¿sí? Voy a inscribir el inicio y voy a tener el final. Tengo mis datos numerados, ¿sí? Y si se fijan, aquí en la primera me dice, lea el número n o escribe el número n. Aquí ya entramos a una condición. Si se fijan, el manejo de condiciones dentro de los algoritmos se maneja exactamente como en Excel. Si n, que en este caso es el número entero, dividido entre 2 nos da igual a 0, entonces que nos escriba el número es par. Si no, que nos escriba es impar y terminamos el fin del sí y el fin del algoritmo. Cuando nosotros tengamos que escribir una función como el sí, es exactamente igual que en Excel. Vamos a tener una expresión lógica que vamos a evaluar. Vamos a tener dos resultados, uno verdadero y uno falso en caso de que no. Si se fijan, esas son las similitudes que nosotros podemos tener al momento de querer poner lo que viene siendo una función algorítmica o una función, en este caso lógica, como la función sí, que nos va a ser de muchísima ayuda para realizar lo que viene siendo nuestros siguientes algoritmos. ¿Sale? Vean este video, muchachos, cuantas veces lo requieran. Repásenlo. Yo sé que se alargó un poco, sin embargo, vale la pena, ya que pues es un tema seguramente nuevo para varios de ustedes y esta semana vamos a estar trabajando estos tipos de algoritmos. Cualquier duda, ya saben dónde conectarse conmigo a través del WhatsApp o directamente en la plataforma de Google Classroom. Que tengan un excelente día, muchachos.